Visión futura de un alma redimida. Un alma redimida vislumbra el día cuando podrá gozarse en plenitud de la hermosura de Dios. El alma redimida se contempla alabando a Dios perfectamente. Salmo 119, versículo 171. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Este versículo se parece al versículo 7. En el versículo 7 escribió: Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. En este versículo confesó: Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. En ambos versículos reconoce cierta insuficiencia en sí para adorar a Dios. En el versículo 7 reconoce su insuficiencia para alabarlo con rectitud de corazón. En este versículo 171 reconoce su insuficiencia para expresar la hermosura de Dios en plenitud. En ambos reconoce que para lograr adorar a Dios como debía, necesitaba aprender lo legislado por Dios para ello. En el versículo 7 reconoce que para alabar a Dios con rectitud de corazón necesitaba aprender los justos juicios de Dios. En este versículo 171 asume que necesitaba que Dios mismo le enseñara sus estatutos. Las confesiones del salmista muestran que entendía que alabar a Dios con rectitud y en forma plena no es algo que podía hacer por sentido común solo con buenos deseos. Necesitaba aprender las normas que Dios mismo ha establecido para ello en su legislación. Dios no ha dejado la adoración que le debemos a voluntad de los adoradores, como muchos creen. Hay reglamentos, hay estatutos dados por Él para ello. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 al 8. Es más, el autor de este salmo entendía que lo que conocía de la ley de Dios aún no le era suficiente para lograrlo. Además reconocía que necesitaba que Dios mismo le enseñara lo legislado para alabarlo. Nadie que no sea enseñado por Dios a alabarlo como Él mismo lo ha estatutado, lo podrá lograr. Aprender a alabar a Dios conforme a sus estatutos era una expectativa del alma del salmista. Aunque no lo lograba aún, vislumbraba un futuro en el cual lo lograría gracias a la maestría de Dios para con él. Tenía la confianza y la esperanza de que ese momento llegaría. Llegaría ese momento cuando sus labios rebosarían de alabanza a Dios. Entretanto, tendría que seguir haciéndolo con la mayor fidelidad a lo que sabía, suplicando a Dios que lo continuara enseñando. A la luz de esto, nadie debe asumir que ya es un adorador como debe serlo. Quien piense que lo es, sin duda, está envanecido. Todo verdadero adorador sabe que aún no logra expresar la hermosura de Dios como debe hacerlo, pero lo anhela, lo procura y lo espera. Un alma redimida es consciente que aún no puede alabar a Dios como lo desea y debe hacerlo, pero lo desea, lo espera confiando en que Dios mismo es su maestro y llegará un momento en que podrá deleitarse en Dios de manera plena. Así será porque Dios mismo envió a su Hijo, no solo para que pagara ante su justicia por nuestro rescate de la condenación, pero también para que comprara todo lo que necesitamos para que podamos disfrutar de su hermosura en plenitud. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Esta es una promesa del pacto de Dios con su pueblo. Jeremías capítulo 31, versículos 29 al 34. Promesa amparada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 32.
encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.